Hace años un profeta escribió, inspirado por el Espíritu Santo, algo. Dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Entonces las naciones andarán en tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Gloria a Dios por esta palabra. Este profeta era un hombre que tenía el Señor con él, tenía el Espíritu Santo en su interior. Y hoy el podcast que tenemos es Despiértate a la luz verdadera. Un tema que en la sociedad hoy en día se necesita para la iglesia, para el pueblo de Dios, para personas que están durmiendo. En este podcast Casa de Oración, que es de tanta bendición hoy en día en el mundo, que tantas personas lo están viendo, hoy tenemos un invitado muy especial, y es el hermano Leví. Hermano Leví, bueno, bienvenido al podcast. Bienvenido. Para mí es un placer estar aquí entre vosotros y poder conversar de este tema tan apasionante y tan importante como es dentro de una iglesia. Amén. Para nosotros es un privilegio tenerte. Sabes que nos va a bendecir mucho con tu presencia y con cada pregunta y cada respuesta que nos va a dar. Y quería invitarte a que nos leyera en Efesios la palabra de Dios. Vamos a empezar siempre con la palabra para tomarlo como un poco como base del tema, ¿no? Sobre todo ya yo he leído una parte donde el profeta hablaba un poco de levantarse, de resplandecer, levántate y resplandece, ¿no? Quiero que lea en Efesios, por favor, el capítulo 5 del 1 al 13, por favor. Efesios capítulo 5 del 1 al 13. Del 1 al 13. Sí. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¡Wow! Tremenda palabra. Vaya. El apóstol Pablo, hermano, en ese momento se dirigía al pueblo de Efeso, un pueblo que necesitaba despertarse, que le estaba molestando sobre que no fueran partícipes, ¿no?, de todas estas cosas que en el mundo hoy en día se ven, que se les llama normales, ¿no? ¿A quién cree usted que, o tú, me puedes tú? Por supuesto. ¿A quién crees que le decía que despertaran? Bueno, el apóstol Pablo. A mí una cosa que me encanta en la palabra de Dios, y lo estamos leyendo ahora, es, obviamente se refiere al pueblo, a la iglesia de Éfeso, ¿no? Se lo está diciendo a ellos, y se lo está diciendo a una sociedad que no es muy diferente a la nuestra. Y lo que me gusta en la palabra de Dios es que lo que aplica a la sociedad de Éfeso, que podíamos hablar un poco de lo que era la sociedad griega entonces, que no difiere mucho de la sociedad en la que vivimos hoy día. Pues está diciendo eso a la iglesia. Está hablando de que sigan la santidad y que no hagan las acciones que hacían antes de conocer a Jesús. Entonces, pues es un llamado de Pablo a la iglesia a no pecar, a no caer contra las cosas que hacían antes de conocer a Jesús. Correcto. Y en los dos pasajes que hemos leído, tanto como el apóstol Pablo como el profeta Isaías, le estaba mencionándole al pueblo de Dios. Claro. O sea, porque el mundo no va a despertar solo. El mundo va a despertar a través del pueblo de Dios. O sea, necesitamos ese pueblo que hoy se levante y diga: aquí estoy yo. Entonces, hemos leído también que no solamente se necesita un despertar, ¿crees que también al mismo tiempo se necesita, tanto como un despertar, también un levantarse a una nueva vida? Porque vale, tú puedes estar despierto, pero si no accionas,
necesita una acción. Eso es necesario y fundamental en la vida de un cristiano. Jesús dijo que cada uno tomáramos nuestra cruz y lo siguiéramos. El que no, dijo Jesús también que el que no ande como él anduvo, tenemos que andar como él anduvo. Entonces, en esta palabra, Pablo nos vuelve a invitar a eso. Nos vuelve a invitar a que imitamos a Cristo y a que dejemos lo que era nuestra vida antigua. Y es un llamado a un despertar, por supuesto, un despertar espiritual y a un mover en el cristiano, aquel que ha aceptado a Cristo, en poner su vida en orden y andar mirando al Señor. O sea, es una exhortación al pueblo de Éfeso y al pueblo y a la iglesia de hoy día. Sí, porque al final el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida y te toca, te despierta espiritualmente. Has sentido algo que antes no sentías. Yo me acuerdo en mi tiempo, cuando uno llega al Señor y el Espíritu Santo te toca, tú sientes ese fuego, sientes el llamado, sientes ese hambre de buscar la palabra. Es más, te pones a leer la palabra y dices, Espíritu Santo, wow, ahora entiendo algo que antes no entendía. Y hay un despertar espiritual, pero después se necesita un accionar. Y yo creo que también en esa línea, ¿no, hermano Livio, a la pregunta, que no solamente necesitamos un toque del Espíritu, un despertar, pero sino un accionar también del creyente. Es decir, heme aquí, Señor. Es que dejo mi agenda por la tuya. Sí, el despertar ese, el que nos llama, la palabra nos va dando conocimiento, va aumentando nuestro conocimiento y la voluntad de Dios. Y sí que tiene que estar en nosotros el hacer y el querer, como dice la palabra. Tiene que estar por nosotros el despertar, el levantarnos y decir, no, Señor, lo que estoy haciendo, lo que hacía antes, queda atrás y me queda por delante un porvenir que es mirándote a ti. Y eso es una cosa que todo cristiano en algún momento se plantea. Y como pasó con la estatua de sal en la historia de Lot, ¿no? De Sodoma y Gomorra, no mirar atrás, sino mirar adelante y tener un futuro en Cristo. Sí, porque cuando Dios al final te llama, mirar para atrás ni para coger impulso. Al final todo el que mira atrás y empieza a deleitarse en su pasado, incluso cuando vemos a algún hermano que cuenta su testimonio y lo cuenta como deleitándose, ¿no?, en lo que hacía antes, yo muchas veces oro y le digo, Señor, te intenta trabajar con tu vida porque parece como que se está deleitando en lo que hacía antes, ¿no? Y igual a mí cuando cuento mi testimonio me da un poco hasta vergüenza ajena, es decir, yo no era yo, eran las cosas de las tinieblas que estaban en mi vida y ha habido un despertar, hay algo nuevo en mí, ¿no? Sin embargo, creo que también el despertar y el moverse a la luz de la luz del Señor, ¿crees que genera un compromiso? Por supuesto, hay un compromiso siempre. Dios tiene para nosotros un renuevo, un compromiso. Dios va renovando con nosotros su compromiso y nos va dando, nosotros vamos santificando de gloria en gloria. Vamos progresando como hijos de Cristo. Y, por ejemplo, me recordaba cuando estaba hablando al pueblo de Israel, cuando se acordaban de cuando vivían esclavos en Egipto y se acordaban de lo que comían en Egipto. Teníamos cebollas, teníamos tanta comida, pero Dios lo estaba sosteniendo en un tiempo, estaban pasando por un proceso y eso no lo veían. Y lo que nos pasa muchas veces como cristianos, no vemos el porvenir que nos tiene Dios, el proceso por el que estamos pasando y quizás echamos atrás viendo algo que anhelamos, queremos anhelar, pero realmente no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros, sus propósitos son perfectos y lo que Dios quiere para nosotros es eso, es que miremos adelante, confiemos en Él y que nos levantemos con un propósito, que nos levantemos creyendo en que Dios va a hacer algo grande con nuestras vidas. Sí, la Biblia es clara cuando dice que Él guardará en completa paz en cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. También dice, encomienda, Señor, tus caminos, confía en Él y Él hará. No te dice, haz tú, confía en Él, sigue haciendo, y no, encomiéndalo a Él. Y camina creyendo que Él te va a guiar, ¿no? Te va a guiar y el compromiso, creo, que es lo que hace que una persona, hermano Levi, pues no termine de crecer espiritualmente, ni su vida ministerial. ¿Por qué? Lo he visto en el paso del tiempo, muchas personas que han recibido ese toque de Dios, pero vienen a la iglesia, pero no han terminado de decir, Señor, heme aquí, mi vida. Está en tus manos para que la use. Simplemente sí, tienen el toque de Dios, sí, son salvos, sí, pero no han terminado de tomar esa de decirle, yo quiero servirte a plenitud. Heme mi vida aquí, úsame.
Sí, yo también entiendo que puede ser por dos variantes. Puede ser la valentía o está en la persona, el dar un paso adelante y el querer el llevar el evangelio mucho más allá. Dios tiene un propósitos más grandes con ciertas personas, y también es posible y es cierto que hay personas que están cómodas en la iglesia, que no quieren dar ese paso, no tienen esa valentía o creen que no es necesario darlo. Entonces, pero sí que es cierto que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es muy grande si nos ponemos en sus manos. Pero sí, es cierto que hay gente que quizás en la iglesia por miedo, por vergüenza, por diferentes temas, porque a lo mejor le falta madurez espiritual, le falta leer más la palabra, le falta obtener más compromiso con el Señor, pues no dan ese paso de confianza, no dan ese paso hacia bueno, un caminar en el Señor, mirando al Señor. Sí, también, por ejemplo, ese caminar y esa acción, cuando tú quieres crecer en lo sobrenatural y en esa luz espiritual, que tanto como ha leído de Efesios y de Isaías, es una gloria, es una luz. Acercarse a la luz, tener experiencias con la luz de Dios, con su gloria, hace que tu fe madure, hace que tu vida espiritual madure. Yo no sé en tu caso, pero cada paso en mi vida, cada experiencia sobrenatural con Dios me da plenitud, ¿no? Me da más conciencia, me enamoro más de Él, quiero vivir más con Él y no quiero solo quedarme lo que me ha dado. Cuando realmente tienes al Señor en tu corazón y tienes ese fuego en tu interior, no quieres quedarte con eso, hermano Levi, sino quieres entregarlo, quieres darle a otro aquello que a ti te ha cambiado tu vida. Sí, la palabra de Dios nos habla acerca de eso, y es cierto que cuanto más estamos en intimidad con el Señor, más leemos su palabra, más lo buscamos en oración y más Dios nos va revelando de su palabra, Dios nos va abriendo el corazón, nos va abriendo el conocimiento, el Espíritu Santo nos va guiando. Cuando tú vas viendo todo eso, es cierto que te vas enamorando del Señor, vas caminando con Él y sí que vas queriendo más. La Biblia está llena de ejemplos, sobre todo de la Iglesia, nos pone como la esposa de Cristo y Cristo como su esposo, ¿no? Y nos pone ejemplos también el Cantar de los Cantares, el deseo de la esposa sobre el esposo, ¿no? El deseo que deberíamos de tener los cristianos por Cristo. Debería ser ese, un deseo cada vez más grande, un deseo por estar con Él, un deseo por desearlo, por ser agradecido por lo que nos ha dado, un deseo por contentarlo, por hacer que Él esté contento por cómo nosotros nos acercamos a Él, ¿no? Entonces eso debe de estar en un cristiano, tiene que nacer conforme te va acercando más a Cristo, ese deseo va creciendo. ¿Qué crees que tiene que hacer un hermano para que el Señor traiga ese despertar espiritual en su vida? ¿Cuáles son los pasos que tú le dirías a un hermano? Estos pasos, yo sé que Dios se mueve en cada hermano de manera diferente. Eso te iba a decir, no es una matemática. No es una ABC, pero sí que es verdad que hay algo que la palabra establece, ¿no? De decir cómo acercarse, cómo buscarlo, esos momentos de madrugada, de ayuno y oración, de quebranto, de decirle quebrántame una otra vez, de estar por medios espirituales, abre mis ojos, quiero verte, quiero ver tu poder sobrenatural, como lo veía en la... A esos pasos me refería. Yo creo que el primer paso, el más importante que debería dar un cristiano, es lo que hemos hablado hace 5 minutos. Es el paso del compromiso. Es decir, Señor, yo creo en ti, yo sé que tú eres mi Señor y Salvador de mi vida, pero yo quiero más de ti. Yo quiero entregar mi vida a ti y yo quiero comprometerme en tus cosas. Es el primer paso que tiene un cristiano, que se tiene que dar cuenta que quizá a lo mejor su vida no está tan comprometida, o quizás tiene una pierna, dicho figuramente, en el mundo y una pierna en la iglesia, sino decir, yo quiero dar ese paso de fe, yo quiero dar ese compromiso, yo quiero entregarte mi vida a ti completamente. Entonces, eso es el primer paso que tiene que dar un cristiano como cristiano. Y luego lo que yo haría, o cómo Dios me ha hablado a mí, como hemos hablado, cada uno, Dios le habla personalmente de mil maneras, pero a través de su palabra. Dios se revela cómo quiere que actuemos, cómo quiere que obremos,
cómo quiere que nos comportemos, cómo quiere cómo Dios se va revelando en nuestras vidas. Eso está escrito en la palabra. Entonces, leer la palabra de Dios, buscar a Dios en la palabra y luego buscarlo en oración también. Dios va transformando nuestras vidas por medio de la palabra. Nuestros pensamientos son transformados por medio de su palabra también. Eso está claro. Entonces, Dios nos va a ir renovando poco a poco y vamos a ir entendiendo cuál es su propósito perfecto para cada uno de nosotros. Correcto. Entonces, es un proceso, pero tenemos que amar su palabra, tenemos que leerla y, como hemos leído, ponerla por obra. Por supuesto, y en estos hombres de Dios que estábamos leyendo en la Biblia, Isaías, Pablo, cada hombre de Dios que está en la palabra, hombre de intensa búsqueda espiritual. O sea, eran hombres que se metían horas y horas a buscar a Dios. Está hablando de Isaías, de un profeta, Sí. Y está hablando de Pablo, que era un erudito de la palabra, era un fariseo que estudiaba la palabra desde pequeño. Pero eran hombres de carne y hueso como nosotros. Sí, por supuesto. Entonces, una de las cosas que yo siempre anhelé desde que llegué al Señor, le decía, yo no quiero ser un religioso más, porque ya yo en mi vida he tenido demasiada religión. Si me has llamado, me ha hecho sentir este fuego, me ha dado esta presencia que siento cuando te leo, porque cuando leo la palabra, yo siento la presencia de Dios. Yo siento a Dios a través de la palabra. Cuando adoro, cuando alabo, yo siento el fuego de Dios. Entonces, ya no era lo mismo antes. Me acuerdo cuando tú no entendías ni la Biblia. Claro. La leías y decían, ¿qué está diciendo? Sí que no la entiendo. Y entonces empieza a traer otra revelación. Pero eran hombres comprometidos. Eran hombres que decían, quiero más de ti. No me basta solo con que me salves, sino ahora quiero conocerte. Sí, es el paso del compromiso, lo que hemos hablado. Que una persona directamente, cuando ya entiende lo que es la salvación y quiere dar ese paso de compromiso, es el primer paso que tiene que dar cualquier hijo de Dios, cualquier cristiano, cualquier recién convertido, y tiene que dar ese paso de querer más y ese compromiso con el Señor genuino. Y a raíz de ahí, el Señor, cuando ve tu corazón y ve que tú tienes ese compromiso genuino, Dios va orando en tu... Yo lo creo, y el Señor lo que me ponía en mi corazón y este tema era porque hoy en día vivimos tiempos difíciles, donde el mismo pueblo del Señor ha maquillado muchas cosas para vivir una vida muy permisiva a lo que no es agradable a los ojos del Señor. Entonces, es un momento de decirle al pueblo de Dios, el hermano Levi, despierta la luz. Despiértate, ya no basta solo con venir un lunes a la oración, un domingo, es momento de meterte en privado con Dios, de buscar tus tiempos de ayuno. El Señor quiere usarte, el Señor quiere traer almas a través de tu vida. Y ese es el mover y el sentir de Dios en este tiempo. Hay muchas almas que se están perdiendo y la iglesia está durmiendo, está pasiva. Se conforma solo con venir y venir. Tienen muchas palabras, llevan muchas prédicas, tienen mucha alabanza. ¿Pero qué están haciendo con todo eso? ¿Solo para ellos? Es tiempo de levantarse, despertar y alumbrar a las naciones. Es cierto, pero también vemos que la vida en la que vivimos hoy, ojalá viviéramos la vida, y lo digo personalmente, quizá a lo mejor era más fácil vivir la vida por la muerte de Cristo, como vivían los hermanos, que todos lo tenían en común, muy gozosos, muy juntos, unidos. Quizá era más fácil la vida entonces que ahora. Hoy en día, por desgracia, el diablo nos tiene la partida ganada en muchos aspectos. Esclavos del trabajo, somos esclavos del trabajo, la gran mayoría de ellos. Estamos esclavizados en algunas cosas de la sociedad. Y digo esclavizados no en el sentido del pecado, sino en el sentido de que nos llevan por A, B, C, D y nos hacen pasar por muchas cosas, ¿no? Para comprar, pues tienes que estar registrado, tarjeta de crédito. O sea, hay muchas cosas por las que tenemos que pasar, entrar por el aro sí o sí. Entonces, pues eso también adormece mucho nuestros sentimientos espirituales, en lo que cómo está todo organizado, ¿no? A nivel mundial. Pero sí que es cierto que debemos de levantarnos, no solamente en oración, no solamente en palabra, venir a los cultos de oración, venir a los cultos de palabra, porque la palabra es muy importante, la oración, la adoración, venir a los cultos. Pero creo que lo que el diablo más detesta es que haya amor entre los hermanos. O sea, el que tú has dicho, por ejemplo, no solo contentarnos con venirnos, sino tenemos que contentarnos, tenemos que buscar más, fomentar la unidad, actividades, juntarnos en casa, orar juntos, apoyarnos, aunque sea ver una película, pero los cristianos tienen que estar unidos, tienen que estar juntos, porque donde está la unidad y hay bendición y vida eterna. Amén. Y Dios lo que quiere, somos su hijo, somos hermanos, y lo que quiere Dios es que fomentemos el amor.
Correcto. que fomentemos el estar los unos con los otros. Yo creo que eso al final va a dar un despertar, o dará un despertar. Tú cuando escuchas hablar a los hermanos de la iglesia, que son mayores, y hablan sobre un avivamiento hace 20, 30, 40 años, todos coinciden lo mismo, en que estaban juntos, en que todos los días quedaban para ir a orar, que todos los días quedaban para hacer esto, que se acostaban a las tantas de la mañana y luego al día siguiente iban a trabajar, y cuando terminaban de trabajar otra vez se juntaban para comer. Ahí hay unidad, hay un levantamiento, y una de las cosas que este mundo nos lleva es hacia puerta adentro. Y eso es una barrera que deberíamos de romper como cristianos. Me impacta mucho lo que dices. Cuando estabas hablando me recordaba mucho a nuestra comunidad ahí en República Dominicana. Yo sé que muchos nos ven desde República Dominicana también, y era así, allí era así. Por ejemplo, Sí, porque es una cultura muy junta. O sea, el lunes teníamos actividad de iglesia 6 días de la semana, era todo en unidad, cuando no tenía hogar de vida, cuando no tenía preparación de líderes, cuando no tenía, siempre había un junte en una casa, vamos a hacer un espagueti allí, y siempre era en comunidad. Sábado, eso culto de jóvenes, domingo, culto y salíamos todos, ¿dónde vamos a comer? Era así, saliendo a decir, ¿dónde vamos a comer? Y eso, al final, vamos a hacer deporte juntos, vamos a jugar, vamos a hacer campeonato de básquetbol para jóvenes, y usábamos el campeonato de básquetbol para evangelizar. Claro. O sea, buscábamos cualquier excusa. Sí, eso es muy bonito. Yo tengo recuerdo de mi juventud que nos juntábamos en una casa en verano, una casa de verano, y se juntaban todas las familias de la iglesia. Y espontáneamente, hermanos, cantaban alabanzas. No solamente era el verano para ir a bañarte en la playa, sino que al final de la unidad y la comunión, pues veía hermanos que por la mañana se iban a buscar al Señor en cualquier rincón de la casa. Era una casa muy grande, había muchas familias. Y tú veías, yo recuerdo en mi niñez, muchos hermanos buscando al Señor en sus rincones. Luego hermanos juntos orando, hermanos que espontáneamente sacaban una guitarra y tocaba. Ese es el fuego que hace unirnos como hermanos. Y una de las partidas que nos tiene, vuelvo a decirlo, desgraciadamente, es que de puertas para adentro estamos los europeos muy cerrados. Quizá a lo mejor los latinos están un poco más cercanos en ese aspecto. Pero es algo que el diálogo nos tiene que terminar de derrotar. Sí, la unidad. La unidad, el amor. Despertarnos a eso, al mover de Dios, a vivir otra vez en comunidad, a unirnos, a reunirnos, a tener una agenda para Dios. Que no le demos al trabajo 8 horas todos los días, y al Señor cuánto le estamos dando. Y al pueblo de Dios cuánto le estamos dando. Lo que nos sobra, lo que nos queda, porque todos tenemos un tiempo de oración, entendemos que sí, en casa, de búsqueda y tal, pero el tiempo de la comunidad del Espíritu. La comunión, buscar comunión, los hermanos, los unos con los otros. La Biblia dice que nos prefiramos, que nos juntemos los unos con los otros, que nos sortemos los unos con otros. Y para eso tiene que haber unidad. Si preferimos salir a tomarnos una cerveza con los compañeros de trabajo antes que ir a tomarnos una cerveza o una Coca-Cola con los hermanos de la iglesia, pues ahí estamos haciendo diferencias. Sí que es verdad que tenemos que ser luz y que tenemos que estar con la gente del mundo, pero tenemos que buscar la comunión entre los hermanos. Hombre, yo siempre digo que siempre hay tiempo para todo. Para estar con tus compañeros, para estar con tus familiares que aún todavía no han recibido a Jesús, y los amamos con todo el corazón y oramos por ellos. Pero es verdad que cada cosa tiene su momento. Y no podemos hacerlo más para el mundo que para la comunidad de Dios. No se puede porque entonces dice que el mundo es enemigo de Dios. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay muchas cosas que a nosotros no nos van bien. No nos van bien literalmente en ningún momento. Es lo que yo pienso. ¿No? Que no te van a edificar espiritualmente. No, está claro que no. Y todo lugar no es de buena edificación para nosotros. ¿Qué tan importante es estar alerta y no participar en esa obra infructuosa de las tinieblas que hablaba Pablo para Efesios? Hombre, damos por hecho que un cristiano cuando acepta al Señor y adquiere ese compromiso o está asistiendo a una iglesia, evita o está siendo santificado poco a poco por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está haciendo la obra en su vida. Entendemos que esas obras se están dejando de hacer, en algunos casos progresivamente, en otros casos tajantemente, pero sí que es cierto que hay ciertas obras que quizás deberíamos de practicar entre hermanos, como lo estamos hablando, y no se pueden hacer por la falta de comunión. Pablo aquí habla, por ejemplo, de fornicación, habla de charnería, adulterio, habla de borrachera. Ese tipo de cosas. Entendemos que un cristiano ya no las hace, no las practica.
porque es un hijo de Dios y nace a una nueva vida. Correcto. Y entiende que esas cosas, y el Espíritu Santo le inquieta en su corazón, le dice, oye, esto no está bien, porque lo sabe. Dios va tocando nuestra vida y lo sabe. Pero sí que hay ciertas obras, por ejemplo, que me vienen a la mente, que es cuando le dice, se presenta ante Jesús y dice, ¿cuándo no te hicimos estas cosas, no? Darle de comer al hambriento, ropa. Esas son cosas que la Iglesia ha dejado de hacer dentro de la Iglesia. Sí, sí. Ese pasaje lo podíamos buscar y el otro día lo meditaba y es cierto que esas cosas ya no lo hacemos en la iglesia y eso viene de la comunión entre hermanos. ¿Tú cómo vas a ver la necesidad que tiene un hermano si tiene necesidad de comer, de vestir, de cualquier cosa si tú no tienes trato con él? Y Jesús dice, por cuanto no me disteis de comer, no me visitasteis en las prisiones, no me visitasteis cuando estaba enfermo, por eso no os conozco, no reconozco. Apartaos de mí. Apartaos de mí. Entonces, esas son cosas que debemos de practicar como cristianos. Es peligroso. Es peligroso porque en ese sentido que me decía estar alerta de la obra infructuosa de las tinieblas, porque las tinieblas lo que te quieren mantener es entretenido, muy entretenido, muy desenfocado de lo realmente importante. Todo en extremo es malo, sí, pero sin embargo nosotros Dios nos ha dado una sabiduría, ¿no? Una sabiduría de lo alto, un discernimiento espiritual para saber lo que sí y lo que no. Y quise buscar el significado de infructuosa. Infructuosa significa ineficaz o inútil para algún fin, ¿no? Cuando creo que Pablo dice que es ineficaz para algún fin, habla más de acercarse a la luz. Cuando tú quieres estar cerca de la luz, quieres que la luz te despierte, quieres levantarte, caminar en lo sobrenatural, que el Señor te use, hay ciertas cosas que van a ser ineficaces para tu vida. Al revés, te van a estancar, ¿no? Te van a acercar más a las tinieblas que a la luz. A eso es que realmente creo que se refería Pablo, ¿no? Dar lugar a estas obras de las tinieblas nos distrae, nos paraliza nuestro despertar espiritual. Por supuesto, si al final la misma palabra lo dice, que dice que son infructuosas, o sea, que no da nada, son ineficaces. Está hablando de Pablo a la iglesia de Éfeso de que hay obras en ellos que no sirven para nada y lo aplicamos a los cristianos de hoy en día. Hay obras que podemos hacer lo que tú dices, nos apartamos, podemos hacer cosas que no aprovechan, no son un provecho para nada. Y en ese tipo de obras son las que debemos evitar, debemos alejarnos y debemos enfocar nuestras vidas en producir fruto. Cristo lo dijo, apartaos de mí, no podéis dar fruto. Y tenemos que permanecer en la vid para dar fruto. ¿Y qué fruto es que tenemos que dar? Tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces, si hemos sido arrepentidos, hemos sido transformados, nuestra vida tiene que dar fruto conforme al Evangelio, conforme a las cosas de Dios. No debemos dar obras infructuosas o ser ineficaces o inútiles para la obra de Dios. No pueden haber hermanos que digan, no, es que yo sigo a Jesús, yo voy a la iglesia y luego lo que tú dices, en otros parámetros de cada uno sabe y daremos cuenta a Jesús en el día que tendremos que darle cuenta. Y eso al final cada uno, Dios, creo que tenemos una conciencia, el Espíritu Santo nos habla y cada uno sabe cómo se va a presentar delante de Jesús el día de mañana. Correcto. Y creo que en ese momento, cuando uno llega al Señor y está caminando con un toque del Espíritu, y quizá muchos al escuchar este podcast, esta conversación, recibirán ese toque del Espíritu, ¿no? De decir, verdad, he llegado a la iglesia, he sentido el toque de Dios, pero necesito entregar un poco más, ¿no? Decirle que si antes hacía algo que a Dios no le agrada, no sigas coqueteando con eso. Por ejemplo, al que lo sacó del alcoholismo, no coquetees con el alcohol, porque sabes que es como si fuera por un camino y estás asomando el pie poquito a poco. Quizás no te caes, solo la asomas, pero un día te va a pillar una situación y va a volver a caer en el hueco. Entonces, por eso la Biblia dice, huid de las tentaciones, ¿no? Cuando Dios te libera de algo y quiere brillar a la luz, he puesto el alcohol como la droga, como el chisme, la murmuración, la brujería, la hechicería, pornografía, sexo, hablan muchas cosas que en esta sociedad llaman normales, pero cuando tienes cadenas que el Señor le ha libertado, no puedes volver a coquetear con ellas, ¿no? Porque te va a mantener distraído, turbado, te va a paralizar espiritualmente
sí, va a abrirle puertas. El hermano Miguel en una predicación, Miguel Guillén, aquí en esta iglesia, lo describió de una forma muy gráfica que yo siempre que me acuerdo de esto, me acuerdo de esa predicación. Y lo explicó así de esta manera. El pecado o cuando el diablo intenta tentarte sobre algo, sobre cualquier tema, hablado desde la pornografía, evidencia, alcoholismo, drogas, lo que sea, primero empieza, es como un nido de gaviotas que empiezan las gaviotas a alborotar sobre tu cabeza, empiezan a dar vueltas, empiezan la idea en la cabeza. En ese momento, el momento que tú tienes que espantarla, tienes que alejarla, porque como dejes que te aniden, estás perdido. Entonces, tenemos que tener esa luz, tenemos que tener esa sabiduría para en cuanto veamos la gaviota, apartarla. Sí. Y es una cosa que, por ejemplo, a mí me ha ayudado en algunos temas, pues cuando tú ves ya veo la gaviota, sí. Vení, fuera. Sí. Aparte. Claro, normalmente la Biblia habla mucho también de los dardos del maligno que entran, que los lanzan, son pensamientos, no dejáis que Satanás haga nido sobre vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque al final todos esos pensamientos que van llegando, si tú no los tomas y los echas a la obediencia, a los pies de Cristo, tienes potestad de cuando te llegue un pensamiento de me apetece esto, me apetece lo otro. No, yo soy nueva criatura. Por la palabra tú tomas ese pensamiento, porque la palabra tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. Y Dios nos da autoridad para tomar todos esos pensamientos, todos esos ataques y echarlos a los pies de Cristo. Y decir, no, yo soy nueva criatura en el Señor. Ya esto no forma parte de mi vida. Yo camino en la luz. ¿Qué es caminar en la luz? Sí, y crucificar nuestra carne. En la cruz de Cristo. Una vez, cuando hablaba de lo de coger la cruz, una vez el Señor me dio una palabra en un programa de radio. Y me has traído esa palabra a la memoria y quería compartirla. Y el Señor me decía que muchos quieren seguirme sin coger la cruz. Y eso no funciona en el reino. Sí, no es pagar un costo porque el costo lo pagó Cristo. Sí, pero un compromiso. Hay un compromiso. Tiene que haber un compromiso y tiene que haber un esfuerzo. Porque al final Pablo dice que él doblega la carne. Al final la fuerza tenemos que llevarla. Lo tenemos que someter al Espíritu de Cristo. Y al final tenemos que trabajarlo nosotros también. No podemos decir que todo vale y que Dios lo perdona todo. Y que Pablo lo leía el otro día también en el libro de Hebreos. No podemos crucificar a Cristo cada vez que nos dé la gana. El sacrificio de Cristo fue por nosotros por una vez. No podemos pecar y pecar y pecar y está siempre ahí en el lodo. En el círculo. No. Eso es. Tenemos que llegar a un momento donde decirle, Satanás, se te acabó tu tiempo conmigo. Porque mi vida es propiedad exclusiva de Cristo Jesús. Eso lo usaba mucho mi pastor en la República Dominicana. Mi vida es propiedad exclusiva. O sea, esto no se trata de medias tintas, hoy sí, mañana no, porque eso lo que hace es que cierta parte de tu vida está en la luz y cierta está todavía ahí. Y mirando atrás como Sodoma y Gomorra. Sí, no, y también en ese momento que te paraliza, porque ¿qué pasa? Satanás es especialista luego en culparte y en señalarte, en hacerte sentir culpable. Entonces, con el pecado hay que ser radical. Con las obras de la tiniebla hay que ser radical, decirle, se te acabó, te saqué los pies. Porque si empiezas a coquetear con algo que iba atrás, ya sabes que va a entrar, le va a abrir brecha, le va a abrir puertas y va a entrar. Sí, esto es no abrir la puerta al diablo. Sabemos que no somos santos y que al final, pues, caemos porque... Santos somos. Somos santos, pero me refiero que no tenemos una santidad extrema, ¿no? Somos pecadores. A ver si los que nos están escuchando se van a pensar que somos... No, que tenemos ya el aro y la ala. Y no, es verdad, porque caemos y pecamos. Pero también tenemos a Cristo como abogado y a Cristo que ha pagado un precio alto en la cruz por nuestros pecados. Sí, yo creo mucho en eso. Creo en la consagración, pero la consagración no es una varita mágica. No. No es que Jesús te pega un toque en la cabeza y dice, ya está. La obra terminada. La consagración y el compromiso es lo que estamos hablando. Es doblegar nuestro cuerpo constantemente a evitar el pecado y al seguir la trayectoria, a seguir a los pies de Cristo y a la voluntad que Dios nos lleve. Sí que es cierto, yo por ejemplo, ahora que estamos comentando este tema, yo en varios cultos pasados, hace ya algún tiempo, sí que recibí algunos llamados por parte del predicador a un compromiso, en los que yo pues salí a ese llamado porque sentí que necesitaba algún compromiso y necesitaba dejar algunas cosas o
o dejar algunas cosas o en algunos casos comprometerme más de lo que estaba siendo comprometido. Entonces sí que es verdad que ese llamado tiene que llegar a nuestras vidas, ese llamado tenemos que recibirlo y tenemos que actuar en consecuencia a ese llamado, decidirlo, decir, oye, sí quiero entregarme con todo, Señor, quiero, aunque caiga, voy a estar aquí, me voy a levantar y con tu ayuda voy a seguir hacia adelante. O decir, oye, no es demasiado para mí, no, prefiero quedarme en la silla. Es una elección de cada uno. Sí. Me gusta mucho el apóstol Pablo cuando dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, estas serán hechas nuevas. Aquí todas serán hechas nuevas. Pero son hechas nuevas. Cuando dice son hechas nuevas, me imagino de aquí en adelante. Eso es. Son hechas nuevas, es decir, empieza un proceso de santificación. Y ahí es a donde quiero un poco, porque cuando empieza ese proceso de santificación, ¿quién crees que empieza a manifestar todas esas cosas que tu vida está mal y que el Espíritu Santo te empieza a mostrar que tienes que ir cambiando? Sí, obviamente. El Espíritu Santo es el que hace la transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es el que te va mostrando por medio de la palabra que lo hemos hablado, por medio de las relaciones con otros hermanos, consejos, exhortaciones. Es el que te va mostrando cómo tienes que ir cambiando tu vida y lo que no pertenece a Dios, lo que son obras del diablo. Entonces vamos siendo transformados por medio del Espíritu Santo, el que hace la obra en nuestras vidas. Sí. Creo que estar solamente hasta los pies en la orilla, en la presencia de Dios, creo que muchos pueblos de Dios está trayendo este podcast porque muchos están en la orilla. Están con el agua en los tobillos, en las rodillas, pero el Señor quiere llamarte a sus profundidades. Él quiere llamarte a sus profundidades. Y el despertar que Dios quiere traer a través de este podcast para las personas que lo utilicen es: despiértate, entra. Quiero que sea todo para mí. Introdúcete también 100% de tu vida, de todas las áreas, porque quiero usarte. Sí, habrán hermanos que estén en esa situación y habrán hermanos en los que quizás no estén en esa. Seguramente la gran mayoría no esté en esa situación, quiera más y más de Dios, pero es un proceso, al final es un proceso, es un llamado. Este podcast puede servir para ese llamado, para el llamado a un compromiso, el llamado a dar un paso adelante, el llamado a que algún hermano se pueda dar cuenta de, oye, pues mira, ahí está este área que no se le ha entregado a Jesús todavía, o sí, yo podría hacer más y no lo estoy haciendo. Pues sí, incluso si nos examinamos nosotros mismos, seguramente Dios, a lo mejor no ahora, pero a lo mejor en una semana, en unos meses, Dios nos va enseñando, nos va viendo cosas en las que podemos entregarle al Señor, cosas en las que podemos trabajarle al Señor en nuestras propias vidas. Seguramente Dios irá renovándonos y nos irá diciendo, ahora esto. Ahora toca entregar esto, ahora toca entregar lo otro, porque recordemos que estamos en un proceso de santificación y lo que nosotros ahora mismo no estamos viendo o no vemos como personas, el Espíritu Santo nos lo va a revelar más adelante y habrá cosas que tendremos que dejar y habrá compromisos que tendremos que adquirir. Pero sí que es cierto que la Iglesia, en los tiempos en los que vivimos, y hablo de la Iglesia a nivel mundial, ¿no? En Europa quizás a lo mejor está un poco más estancada, pero a nivel mundial la Iglesia está sufriendo un ataque del diablo. Y sí que es verdad que la Iglesia tiene que dar ese paso de compromiso de fe y decir, aquí estamos nosotros. Y tenemos todos que dar nuestro pasito, cada uno dar nuestro pasito y dejar que la obra de Dios se cumpla. Y brillar, porque la luz llega a un lugar a disipar las tinieblas. Entonces, por ejemplo, en Getsemaní, Jesús vivió algo parecido con sus discípulos. Cuando en Getsemaní vivió algo parecido con sus discípulos, ellos no pudieron orar ni velar por mucho tiempo, se quedaron dormidos, mientras Jesús estaba ferviente ahí orando porque se notaba que su hora se acercaba. Sentía el peso del pecado sobre él. Ellos quedaron aquí a orar y no pudieron orar ni un poquito, se quedaron durmiendo. ¿Por qué? Por eso, y estaban viviendo con Jesús. Caminaban viendo los milagros, viendo la gloria, viendo la unción y no pudieron velar ni un poco, ¿no? La pregunta es una estrategia de las tinieblas tener sometido en ese dormitar al pueblo de Dios, porque sabe que el mundo no va a brillar por sí solo. El mundo está bajo la sombra de Satanás y está bajo su principado. El reino de los cielos es más poderoso porque no solamente es dueño de toda la tierra, el universo y la creación.
es el momento de decirle a Satanás, se te acabaron. Se te acabó tu tiempo de tenernos en un dormitorio. Yo creo que quizá el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Juan, que no pudieron velar con Jesús en una hora, pues no sabemos, la Biblia no nos explica tampoco el contexto exactamente. Sí que Jesús nos dijo el contexto exactamente. Sí que Jesús les dijo que velara con él, le pidió oración, pero ellos tampoco sabían realmente a lo que Jesús iba a enfrentar. Porque sí que Jesús se lo había dicho abiertamente, pero quizá ellos no sabían la realidad de lo que esa noche esperaba. Jesús sí lo sabía, pero ellos no sabían realmente la realidad de esa noche, lo que esperaba y lo del día siguiente. Entonces, pues quizá vivían sí en un dormir, estaban dormitados. Hasta que Cristo nos resucitó, esa iglesia no se levantó. Y es con lo que tenemos que vivir. Nosotros, la iglesia, la ventaja que tenemos la iglesia de hoy es que sabemos que Cristo murió y resucitó por nosotros. Sí. Y eso ya lo sabemos. Y la desventaja que tenemos es que el diablo nos ha llenado de comodidades y de argumentos para dormirnos. Como Pedro y Juan, dormirnos en el huerto. Entonces, pues... Estamos durmiendo. Entonces hay que, sí, es cierto, hay que levantarse, hay que despertarse, lavarse los ojitos con agua y... Con agua de lo alto. Y salir hacia adelante. Con la presencia de Dios. Me refería a eso. Porque estos hombres de Dios vivieron algo poderoso con Jesús. Caminaron con él muchos años y vieron todo lo que nosotros hoy en día leemos y decimos, santo Dios, qué maravilloso, ¿no? Era caminar. Yo cuando leo de Jesús digo, Dios mío, ¿cómo era? Me enamoro de él, no me enamoro de cómo hacía los milagros, cómo hablaba, cómo era un revolucionario de lo alto, de lo sobrenatural. Era espectacular, ¿no? La vida de Jesús. Y entonces ellos caminaron con él. Pero luego, cuando les pidió, lo sabían, pero estaban dormitados. Hoy en día, el pueblo todavía, muchos creen que Jesús está muerto. Sí, pero eso es la sociedad hoy en día, incluso que Jesús no es el que cuenta la Biblia. También muchos creen en eso, ¿no? Pero bueno, nosotros que conocemos a Cristo sabemos que es una realidad y nosotros que conocemos a Cristo somos luz y tenemos que estar en la sociedad para decirle a la sociedad, no, Cristo está vivo, Cristo cambió mi vida y Cristo sigue transformando, el Espíritu Santo sigue transformando mi vida. Y la iglesia está para eso. La iglesia sigue en la tierra para eso. Para demostrarle al mundo, para mostrar al mundo el amor de Dios y para predicar el Evangelio. Para eso sí que la iglesia. Correcto, y cuando le traes luz a la iglesia lo que hace es que trae un despertar. Porque cuando alguien está en tinieblas, pero le puedes dar una palabra de poder, le puedes dar una palabra de Dios, porque tener los sentidos espirituales abiertos y despertados son súper importantes, porque en un momento dado puedes tener a alguien al lado que necesita una palabra y el Espíritu Santo te usa. Y trae luz a su vida y lo toca. Y dice, ¿qué es lo que me has dicho? Eso es lo que yo quiero. Y de eso se trata el Evangelio, de que el pueblo de Dios se levante y sepa que tienen un Dios vivo, que no está en una cruz, que no está en una tumba, que no es un cuento chino, que es vivo, real, que quiere manifestarse y quiere usar, no quiere traer ese ceguera espiritual, quitar las vendas, ¿no?, de los ojos de la sociedad, ¿no? Estamos tan distraídos con asuntos terrenales y materiales que se nos ha olvidado poner nuestros ojos en lo espiritual de Dios. ¿Crees que el pueblo de Dios necesita levantarse con poder y evidencia de señales del Espíritu Santo? Volver a los primeros, a esos primeros discípulos. El pueblo de Dios, Dios está haciendo su obra. No nos neguemos. Que Dios está haciendo su obra, el Espíritu Santo está orando. Amén. Pero sí que es cierto que quizás a lo mejor como pueblo, como hijos de Dios, podíamos hacer mucho más de lo que hacemos. Y sí que es verdad que cuando leemos la palabra nos confronta en ese aspecto. Nos confronta duramente con cosas que deberíamos de hacer y no hacemos. Cosas que deberíamos de mostrar al mundo y no hacemos. Entonces, levantarse con poder. El poder lo manifiesta el Espíritu Santo en su obra y nosotros, y a través de nosotros, en algunos casos, cuando Dios así le place, ¿no?
Pero sí que el pueblo necesita el compromiso, lo que hemos hablado. Necesitamos mirarnos dónde estamos y ver dónde podemos seguir prosperando, dónde podemos seguir comprometiéndonos, ¿no? con el Evangelio, con la obra del Señor y cómo seguir comprometiéndonos con las cosas del Señor. Individualmente y luego Dios pondrá colectivamente. Yo creo fielmente en los milagros. Creo fielmente en los milagros porque yo soy un milagro. Y he visto Dios liberarme de la ansiedad, de estrés, de muchas cosas malas, ¿no? Y he visto también el Señor usarme para su gloria, para traer eso a otras personas. Puede haber sanar un cojo, a un paralítico, podrir un cáncer. Yo creo fielmente en ese milagro. Pero también creo que el milagro más poderoso es la salvación, la transformación. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ser salvo o ser sano de un ojo, como dice Jesús, o de una mano y perderse, ¿no? Entonces, creo que necesitamos de ese pueblo que tenga dolor por las almas que se están perdiendo. Que busquen ese rostro de Dios, que busquen esa unción y le pidan al Espíritu Santo, dame autoridad, dame poder para que cuando predique en mi trabajo, como dice en la Biblia, a tiempo y afuera de tiempo. Muchas veces estamos, no, es que cuando llegue el bien en evangelismo predicamos. No, primero, todo tiempo, pero ¿sabes qué sucede? Seguro que cualquiera de nosotros dos, Levi, cualquiera de las personas que nos está escuchando, tiene momentos en el día donde puede darle una palabra de poder a alguien. Por supuesto. Y tocar su vida y ganársela para Cristo. Se ha encasillado que el evangelismo es solamente del ministerio de evangelismo. No, y también con nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser en el trabajo. Muchas veces me dicen, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, ¿pero por qué? Yo no te he dicho nada, pero nuestra misma forma de actuar o de ser hablan por sí mismas. Entonces sí, nuestras vidas tienen que ser como libros abiertos, como dice la palabra. Tenemos que predicar la palabra, ya sea con boca, cuando nos lo permita o el Espíritu Santo nos hable a hacerlo, pero también nuestras vidas, nuestras formas de ser, nuestras formas de actuar y nuestras formas de vivir. Amén. Yo lo veo así, y cuando estamos en las manos del Señor y somos canales y vasos de honra, Él se honra en usarnos. Y no nos damos ni cuenta muchas veces, pero estamos tocando la vida de alguien. Y esa persona va a decir, ¿qué tienes? Quiero de lo que tú tienes. Amén, así es. Y eso es poderoso. Y ese creo que debe ser el anhelo de toda persona y ese despertar espiritual, ¿no? que quería traer en este podcast. Así que para mí es un placer de que haya estado con nosotros. Sí, un tema muy interesante. Muy interesante e importante en estos tiempos donde vivimos una iglesia muy, muy sentada en una silla, muy dominguera. Examinarnos nosotros mismos. La palabra dice que nos examinemos y nos comprometamos con el Señor. Primero nosotros nos examinemos, nos comprometamos y luego nuestro compromiso, nuestro caminar con el Señor encenderá un fuego alrededor de la iglesia. Y nos busquemos los unos a otros, nos prefiramos los unos a los otros, nos sortemos los unos a otros, nos amemos los unos a los otros. Y eso es lo que a Dios le agrada y donde ahí hay bendición y vida eterna. Sí, y muchas veces nosotros en el mundo terrenal caminamos en la calle y no nos damos cuenta, pero espiritualmente somos una antorcha. Somos una antorcha y vamos caminando por las calles, estamos en nuestra casa, somos aquellos que traemos luz en medio de las tinieblas. Somos aquellos que disipan las tinieblas. Cuando oras en tu casa, cuando oras y te arrodillas ante Dios, a través de ti resplandece su gloria, resplandece su luz, trae luz a ese lugar. Las obras de las tinieblas se paralizan, intercede por aquello que está pasando y eso es importante. Entonces me gustaría, si es posible, que hagas una oración. Vamos a orar para que Dios ponga un despertar en nuestros corazones. Dios, el Espíritu Santo ponga un querer en nuestras vidas. Amén. Y que nos ponga en nuestro corazón las ganas de querer ser transformados y querer ser cada vez mejores, ¿no? Cada vez mejores como hijos de Dios. Vamos a ponerle una oración. Sí, amado Dios, gracias, Dios mío, por tu misericordia, tu gracia, Señor, por tu bondad, Señor, porque tú eres un Padre que nos ama, Dios mío, porque tú has hecho todas las cosas, Señor, para que nosotros las disfrutemos, Señor, porque tú has pagado todo el precio ya, Señor, para que nosotros seamos justificados, seamos amados, Señor, en esa cruz preciosa, Dios mío. Señor, queremos hoy, Señor, como hemos estado hablando Matías y yo, Señor, queremos
hacer un llamado, Señor, a un compromiso, Dios mío, de todas aquellas personas, Señor, que puedan tener, Señor, o que tú nos hagas ver, Dios mío, en nuestras vidas, aquellas áreas de nuestras vidas que tienen que ser abandonadas, Dios mío, que tienen que ser restauradas, Señor, que tienen que ser transformadas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a un nuevo renuevo, a un nuevo renacer, Dios mío, y a un mirar a ti, Señor. Queremos dar frutos, Señor, queremos ser como esas vírgenes con aceite, Dios mío, en nuestras vasijas, Señor, y esperarte, Señor, atentas, Dios mío, Señor, velando, Dios mío, en oración, buscándote, Señor, en ayuno, Dios mío, buscándote en espíritu y en verdad, Señor, cada día, buscando tu palabra, Señor, poniéndola por obra, Dios mío, obra en nuestras vidas, Espíritu Santo, sigue trabajando, sigue obrando en tu iglesia, Señor, despiértanos, Dios mío, de aquellas cosas que nos alejan de ti, Señor, y aléjanos, Señor, de aquellas cosas, Dios mío, que no nos vienen bien, Señor, aquellas cosas que nos hacen dormir, Dios mío, espiritualmente, y de aquellas cosas, Señor, que no nos hacen bien, Dios mío. Tú eres un Padre que nos ama, Señor, y conoces lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Ponemos esto en tus manos, Señor, ponemos esto, Señor, en oración, Dios mío, por cada persona, Dios mío, que pueda estar viendo este podcast, Dios mío, y que sigas transformando nuestras vidas, sigas haciendo tu obra, Señor. Tu obra no se para, Dios mío. Tú eres el mismo de ayer y de hoy, Señor. Lo que tú dices, tu palabra se cumplirá, Señor. Gracias por todo lo que nos da, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Levi, por haberme ha sido un placer, acompañado en este podcast. Y nada, quiero despedir el podcast y deciros que para nosotros es importante que nos sigan, que nos den a seguir, que también le den like si te ha gustado y que lo compartas para que otros hermanos y otras personas en el mundo puedan ser bendecidos. Está llegando a muchas personas, sé que muchos nos escriben, nos lo dicen, y para nosotros es importante porque el foco es que esta palabra sea dar por gracia lo que por gracia un día recibimos. Amén. Así que también tenemos redes sociales, Instagram, Facebook de la Iglesia, Casa de Oración. Nos gustaría eso, que si quieres recibir más contenido de este tipo y crees que te ha edificado tu vida, pues que nos sigas y le des like a nuestra publicación y compartan, no se te olvide. Muchas gracias y bendiciones. Amén, que Dios bendiga.